restador. Y a lo que me refiero es a qué queremos ser, multiplicar nuestros dones y nuestros talentos o simplemente queremos ser restadores. Analícense cada uno de ustedes y piensen si están multiplicando sus dones y sus talentos o simplemente los están restando. Y al primer punto yo le puse, me estoy dejando guiar por el Espíritu o por mis sentimientos. Y vamos a Segunda de Reyes, del 2, vamos a leer del 6 al 10 y quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Segunda de Reyes 2, del 6 al 10. Quien no tenga le puede dar lectura, por favor. Al 10. Amén. Y aquí vemos que Eliseo nunca se dejó guiar por sus sentimientos, porque Elías era su amigo, no, sino que él siempre fue escuchando el Espíritu de Dios y Dios vio su corazón y vio que Eliseo anhelaba anhelaba lo que Elías tenía y Dios le dio la doble porción. No se quedó con pocos talentos y con pocos dones, Dios se los multiplicó. Y aquí tenemos que seguir el ejemplo de Eliseo, que él no nada más porque Elías era su amigo, se dejó guiar, sino que no se dejó guiar por los sentimientos, sino que siempre fue guiándose por el Espíritu. Y Dios va a ver nuestro corazón, va a ver el deseo que tenemos y nos va a ir multiplicando nuestros talentos y nuestros dones, pero claro, también nosotros los tenemos que buscar, porque muchas veces confundimos nuestros sentimientos y eso no nos ayuda en nada. La prueba la tenemos con Sansón, que él por dejarse guiar por sus sentimientos, ¿qué es lo que perdió? Se enamoró de Dalila y perdió todo lo que Dios le dio y ahí enterró sus talentos. Entonces nosotros tenemos que pensar si nos tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y no por nuestros sentimientos, porque si nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nada más vamos a ir perdiendo nuestros talentos, nuestros dones, y en vez de multiplicarlos, los vamos a enterrar y a restar. Y vamos a Jueces 16:4, por favor, y quien lo tenga le puede dar lectura. Aquí, como les decía, Sansón por sus sentimientos se dejó llevar y muchas veces el enemigo utiliza nuestros sentimientos para meterse y irnos poniendo pensamientos negativos o algo así, y eso nos va llevando a ir perdiendo el interés a lo que Dios nos ha dado, y eso nos lleva a enterrar nuestros talentos o a irlos restando en vez de multiplicarlos, como lo decía al principio. Y vamos al segundo punto, que yo puse, ¿qué cuentas le voy a dar a Dios? Y vamos a Mateo 25, del 14 al 30, que ya todos le hemos leído, que es la parábola de los talentos. ¿Le pueden dar lectura, por favor?
Mateo 25 del 14 al 30. Y a ver, Dios a cada uno nos dio conforme a nuestra capacidad, a unos les dio más y a unos les dio menos, pero no el simple hecho de que porque Dios nos haya dado menos no tenemos que seguir el ejemplo del que tenía un talento, al contrario, tenemos que irlos multiplicando como el que tenía 2 talentos y como el que tenía 5. Por ejemplo, a ver, levanten la mano a quien Dios le dio un talento, a quien le dio 2 talentos. Y a quien le dio 5 talentos. Entonces, a todos nos dio conforme a nuestra capacidad y no nos tenemos que conformar con tan poco, porque aquí nos puede pasar como al que le dio un talento, en vez de avanzar, lo vamos a enterrar. Aquí claramente Dios nos pide que los multipliquemos y que no los enterremos, porque si no, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios si enterramos nuestro talento? A cada uno Dios nos puso talentos y dones, y entre eso también Dios nos puso a que hiciéramos eso, y Dios no va a venir a trabajar por nosotros. Dios nos dio las armas, que son nuestros talentos y nuestros dones, para lograr la iglesia grande y traer a personas aquí en la iglesia, pero si nosotros no nos ponemos a trabajar, nunca vamos a lograr lo que Dios nos pide y vamos a enterrar nuestros talentos. O muchas veces igual nos ponemos a ver de que la hermana no hace esto y el hermano no hace el otro, y porque ellos lo hacen nada más nos ponemos a criticarlos, y en vez de que nosotros lo hagamos y multipliquemos nuestros dones, simplemente nos estamos quedando como los hermanos, estancados en nuestro talento que Dios nos dio, y nada más no lo ponemos en obra. Y lo que Dios quiere es que no nos quedemos con un talento, ni con 2 nada más, ni con 5, que los multipliquemos, ¿sí? O muchas veces igual el enemigo, por nuestros sentimientos, también nos va haciendo, como les dije en el principio, nos va haciendo irlos enterrando. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Y bueno, ahora vamos al tercer punto que le puse: realmente escucho la voz de Dios. Y le puse así porque muchas veces Dios, por medio, por ejemplo, luego estamos bien, por ejemplo, vemos una predicación en el Face o en YouTube y nosotros, wow, qué bonita palabra, pero a lo mejor y Dios nos estaba hablando por medio de esa palabra, y nosotros, por no saber escuchar la voz de Dios, no ponemos en obra lo que Él nos pide, porque muchas veces Él nos habla a través de un predicador, sea por un video, o por nuestro pastor, o por cualquier hermano que predique. O
si es una palabra fuerte que el pastor está dando, en vez de que nosotros tomemos lo que es para nosotros, a veces no sabemos escuchar la voz de Dios y empezamos a decir, ay, ¿dónde está el hermano? Esta palabra es para este hermano, o esta palabra, y nunca aceptamos la palabra que es nuestra. Por eso, eso a veces, muchas veces nos pasa por no saber escuchar la voz de Dios. Como aquí en Abraham supo escuchar la voz de Dios y recibió la bendición. Isaac también recibió la bendición porque supo escuchar la voz de Dios. Y vamos a Génesis 26, vamos a leer del 2 al 5 y quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Aquí la palabra nos confirma que Abraham escuchó la voz de Dios y y Dios lo pudo bendecir con su descendencia que le iba a multiplicar, pero porque supo escuchar la voz y supo recibir lo que Dios le estaba dando. Y vamos a Génesis 32, 7. ¿Le pueden dar lectura? Aquí, bueno, yo investigué el significado del nombre de Jacob y significa quien proveerá, pero si vemos más adelante en la historia, vemos que Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿A qué nombre le cambió Dios el nombre a Jacob? Israel. Y investigué y significa el que lucha con Dios. Y vamos a Génesis 32, 12. Aquí también Dios le habló a Jacob y le dio la misma promesa que a Abraham y que a Isaac, su padre. Y aquí vemos que Dios no nada más fue Dios de Abraham y de Isaac, sino que también fue Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, Esaú, por no saber escuchar la voz de Dios, la bendición no fue para Esaú, sino que fue para Jacob. Entonces nosotros también tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para poder recibir la bendición. Y también Dios también nos habla a veces en lo que no estamos poniendo por obra nuestros talentos y nuestros dones, pero Dios muchas veces nos lo dice por medio de los predicadores o de alguna palabra o hasta leyendo la Biblia. Dios nos habla, pero si nosotros no sabemos escuchar la voz, nunca nos vamos a dar cuenta y vamos a quedar en la misma situación, enterrando nuestros talentos. Ahora vamos a Génesis 35. Vamos a leer del 10, 11 y 12. ¿Le pueden dar lectura, por favor? Y ahí Dios también le volvió a hablar a Jacob. Vemos que Dios le habló a Abraham, Isaac y a Jacob.
Pero ellos supieron escuchar la voz de Dios y pudieron poner en obra lo que Dios les pedía. Y así Dios también los bendijo por saber escuchar su voz. Amén. Y bueno, esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Le dejo el lugar al pastor.